Listo, Jenny, vamos a dar inicio. Ya en este momento tenemos personas viendo el en vivo. Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los tips y recomendaciones para las empresas de acuerdo a la contabilidad e impuestos en Colombia en este año 2021. El día de hoy nos patrocina Klaus, quien es un software contable con facturación electrónica, nómina electrónica, contabilidad automática y mucho más. Hoy estamos con Jenny Cobo. Jenny, muchas gracias por estar con nosotros, por participar y cuéntanos un poco más de ti y de qué va a tratar este webinar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues vamos a tratar un poco sobre lo que es el manejo de la contabilidad y la parte tributaria en las empresas y cómo, digamos, se hace este relacionamiento entre las dos para que al finalizar los empresarios puedan obtener información para indicadores financieros para la toma de decisiones. Y adicional, pues digamos, vamos a hacer al finalizar como mostrar cómo el paquete contable que nos está patrocinando hoy nos puede ayudar a dar elementos para poder que los contadores y los empresarios tengamos una información adecuada pues a lo que la normatividad colombiana en estos momentos requiere y exige que se tenga. Gracias, Jenny. Antes de iniciar, les comentamos a todos, tenemos 15 minutos al finalizar para que hagan sus preguntas, inquietudes. Jenny nos va a colaborar con cualquier duda que tengan. Y Jenny, cuéntanos un poco más cuál es tu experiencia, en qué has trabajado, en qué eres experta en este momento, para que arranquemos. Bueno, listo. Entonces, pues mi nombre es Jenny Cobo, yo soy contadora pública. Soy egresada de la Universidad del Cauca, soy especialista en gerencia de impuestos y auditoría tributaria. Actualmente hago una especialización en revisoría fiscal y auditoría forense. Adicional a eso, pues soy revisora fiscal en algunas unidades empresariales aquí o corporaciones aquí en el Cauca y he sido contadora. También fui profesora universitaria por 6 años. Me he desarrollado mucho en la parte de proyectos, trabajo con entidades como la Cámara de Comercio como asesora externa, asesorando emprendimientos o empresas y dando diferentes tipos de seminarios y capacitaciones en la región del Cauca. Listo, Jenny, gracias. Si quieres, arrancamos. Bueno, entonces, para poder arrancar, como el objetivo es revisar la empresa y la contabilidad y la parte tributaria, o sea, como hacer una especie de integración. Una de las primeras cosas que a uno le preguntan siempre es ¿para qué sirve la contabilidad? Y a veces la mayoría de las personas creen que la contabilidad sirve es para la parte de presentar solo declaraciones, ¿no? Entonces yo siempre arranco diciendo que una empresa es aquella en donde es un conjunto de personas que trabajan juntas y aprovechan unos recursos para producir y ganar dinero. Cuando un empresario se crea, ¿no?, o crea una unidad empresarial, normalmente dice yo quiero ganar dinero, pero a veces no tiene claridad de cuánto quiere ganar, cuánto quiere producir, ni en qué tiempo lo quiere hacer. ¿Por qué digo que a veces no tiene claridad? Porque uno dice yo quiero que mi empresa crezca, pero a veces no tiene determinado cuál es el crecimiento. Entonces una de las partes que para que la contabilidad les pueda servir mucho es que para el empresario sea claro cuál es la meta de crecimiento, a dónde quiere llegar, ¿no es cierto? Para poder determinar cuánto es la producción y cuánto es lo que tiene que ganar. Y allí la contabilidad les va a dar elementos de puntos de equilibrio para poder sostenerse o puntos de equilibrio para poder también obtener las utilidades que él requiere, ¿sí? Dentro del ejercicio, las unidades empresariales o las empresas tienen que tener en cuenta, y básicamente lo que vamos a trabajar hoy es desde el tributo, tienen unas obligaciones con el Estado, ¿no? Y aquí coloco yo cuáles son los tributos o las tipologías del tributo que puede tener un empresario. Una es la parte de los impuestos que normalmente nosotros conocemos, que es el IVA, que es
la retención, que es el impuesto de renta o el impuesto de industria y comercio. Esos son como los que más, digamos, el empresario siempre tiene en la mente porque son los constantes. Pero adicional a eso, se tienen otros tipos de tributo como son las tasas, que es, por ejemplo, cuando tú compras gasolina, allí pagas una tasa. O sea, si compras mucha gasolina, pues vas a pagar también una especie de tributo que se denomina tasa. Las contribuciones especiales son aquellas que están dadas a ciertos sectores en específico para poder ayudar al mismo sector. Por ejemplo, en turismo se tienen unas contribuciones especiales que se pagan a Fontur. Entonces es un tipo de tributo que no las van a tener todas las unidades empresariales porque no todas se dedican a esta actividad. Y asimismo existen para diferentes tipos de sectores unas contribuciones especiales y en algunos casos puede que no existan porque ya son más generales o de interés general estas unidades empresariales. Y tenemos contribuciones parafiscales. Al finalizar, un empresario determina, por decir algo, en el ejercicio que todo lo que sea para pagarle a un externo que no le genera un ingreso directo a él o una retribución directa en el hacer, pues el empresario siempre va a decir eso es un tributo, o sea, es que son muchos impuestos los que me toca pagar. Pero el objetivo es que el empresario entienda qué tipo de tributos tiene. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno asesora a empresas se da cuenta que algunos empresarios pagan unos impuestos de más porque vio que el amigo pagó de más, pero no vio que la unidad empresarial difería en ciertas cosas. O, en su defecto, deja de pagar porque como se revisa por la generalidad, en esa generalidad resulta que no, yo tengo una especialidad a la cual a veces se podría decir que por ignorancia en el tema omite el impuesto y entonces después les llegan requerimientos en esa omisión que no es intencional muchas veces, pero se generan unas sanciones que laceran realmente a los empresarios y más en estas épocas. Entonces para eso tendríamos que tener en cuenta lo siguiente: el tributo tiene unos elementos básicos que es el sujeto activo, que es el Estado o quien recibe ese dinero, ¿sí? El sujeto pasivo es quien lo paga, en este caso seríamos nosotros los contribuyentes. El hecho generador es lo que hace que yo esté en la obligación o no de pagar el tributo. ¿Qué significa eso? Que yo debo de revisar, por ejemplo, si estoy hablando de IVA, si lo que yo vendo, porque el IVA es grava a la venta, ¿sí? Si el producto que yo vendo se encuentra grabado o no con IVA. Entonces ahí yo tendría que revisar, ¿hay hecho o no hay hecho generador? Por ejemplo, el sector educación, normalmente el que tiene permiso del Ministerio de Educación o de los sectores de control de educación, ya sean del orden nacional, departamental o municipal, si yo tengo una escuela, me adscribo a ellos, automáticamente el ejercicio de educación que estoy haciendo no se encuentra grabado, porque no hay hecho generador por ese proceso allí. Pero si yo monto una escuela y yo no saco los permisos de educación, no monto los PEP correspondientes, entonces ya hay hecho generador. ¿Por qué? Porque lo que me exime de que no cobre IVA en ese ejercicio específicamente es que yo me adscriba a una unidad de control que vigila los procesos educativos. Entonces miren que uno empieza a revisar, venga, ¿hay hecho o no hay hecho generador? Porque mucha gente podría, y he encontrado casos en donde a veces las personas, porque, no, es que yo veo que la escuela ya no cobra IVA o la universidad no cobra IVA y yo me pongo a dictar un curso, pero no tengo los permisos para dictar curso y entonces yo no cobro IVA porque yo creo que todos los procesos educativos están exentos de IVA, cuando tienen una excepción, ¿sí? Y es con unas ciertas condiciones. Entonces ahí tengo que revisar si mi actividad tiene el hecho generador hacia ese impuesto determinado. En este momento estamos dando el ejemplo de IVA, ¿no? También sucede lo mismo para renta, sucede lo mismo para industria y comercio. Por ejemplo, ahorita que se están sacando muchas resoluciones hacia el sector turismo, en donde se les están dando unos beneficios tributarios porque es un sector muy golpeado post-COVID y que difícilmente se ha podido levantar, pues
porque seguimos en este proceso de COVID, ¿no? La base gravable es a partir de cuándo yo debo de pagar o por qué debo de pagar, ¿sí? Como que me dice un piso o un techo, y la tarifa es el porcentaje que yo debo de pagar. ¿Listo? Porque es importante saber eso para que ustedes como empresarios sepan, o sea que yo tengo que revisar si lo que yo hago me cubre o no me cubre este impuesto. Normalmente esto lo vemos en el RUT, casi siempre ahí están nuestras responsabilidades fiscales. Sin embargo, también aclaro que a veces por no saber mucho del tema, a veces el funcionario de la DIAN nos pone una responsabilidad que él asume dentro de la generalidad que a veces no nos compete, o no la coloca porque nosotros le omitimos información, y él coloca las generales, o sea, estandariza, esto le coloco a todas las AS, esto le coloco a todas las ESALes, ¿no es cierto? Pero entonces uno también tiene que ver su individualidad, porque a veces aplica y a veces no aplica. Estos impuestos que podemos revisar, que ya miramos, tienen unas cosas bien interesantes, tienen unas obligaciones sustanciales y unos deberes formales, y si no cumplimos estas obligaciones sustanciales y formales, pues podríamos estar sujetos a sanción. Cuando hablamos de una obligación formal o una obligación sustancial, la formal es que yo estoy en la obligación de presentarle al Estado o a un ente de control una determinada información. Para la DIAN normalmente son las declaraciones de renta, de IVA, retefuente, exógena, factura electrónica. Pero digamos tenemos para la Cámara de Comercio es la renovación de nuestra Cámara, para para Fontures renovar nuestro RNT. Para la alcaldía municipal es presentar la declaración de industria y comercio. Entonces, el hecho formal es cuando yo estoy en la obligación de presentar esta información, y el hecho sustancial consiste en que yo debo de pagar algunas veces estos hechos formales y algunas veces no, porque a veces es simplemente cumplir la formalidad, preséntelo. Ya, por ejemplo, la exógena tiene un hecho formal, y es cual presenta la información exógena. Cuando un empresario presenta la información exógena en tiempo, no tiene por qué pagar absolutamente nada ni ninguna sanción. Pero cuando no la presenta en tiempo, hay un hecho sustancial de sanción, y paga es una sanción por no haberla presentado a tiempo. Lo que no sucede, por ejemplo, con IVA, que el IVA tiene los dos hechos. Presento la declaración y normalmente tengo un impuesto a pagar, entonces presento y pago. Dentro de los hechos formales que los empresarios deben de tener en cuenta es inscribirse y renovar la Cámara de Comercio. Esto es un hecho formal porque yo lo debo de hacer. Inscribirse en el RUT y obtener el NID. Y ahora actualizar el RUT. ¿Por qué? Porque antes uno se inscribía y ya no pasaba nada si cambiabas de algún dato. Hoy en día no. O sea, tienes 30 días después de que has hecho un cambio en el RUT para actualizarlo. Muchas veces las personas hacían esto con el RUT, y es que colocaban un correo electrónico de esos que yo nunca uso, para que la DIAN nunca se dé cuenta que yo existo. Y si me manda algo, pues para que yo no me entere. Resulta y pasa que si la DIAN o una entidad de control, porque ya no solamente la DIAN, una entidad de control determina, tiene tu RUT y determina que un medio, hoy con COVID, de comunicación es el correo electrónico, si te mandan una notificación al correo electrónico que está en ese RUT y tú no respondes, se da por entendido que tú te enteraste. Ay, pero es que yo no abro nunca ese RUT, ese correo electrónico era el de la universidad, era el del otro negocio, era el de antes de separarme, no importa. Si usted no tiene actualizado ese RUT, la DIAN dice, esa es la información que yo entiendo en la cual lo puedo notificar a usted, ya sea por medio de correo electrónico o por medio físico o por medio telefónico. Llevar contabilidad es una obligación formal que si no la llevas, pues podría generarte hechos sancionatorios. Y retener si eres una persona jurídica o si eres una persona natural comerciante que cumple los topes para retener. Tenemos otros hechos formales que son los de declarar.
el de declarar renta cada año, IVA bimestral o cuatrimestral, teniendo en cuenta mi cierre del año anterior, el impuesto al consumo, si trabajo con este impuesto, estamos hablando de bares, restaurantes, catering, ¿sí? A menos de que sean franquicias, retefuente mensual y autorrenta especial. Esta parte es bien interesante porque no es una cosa opcional, y menos ahora con facturación electrónica. O sea, ya la DIAN sabe con facturación electrónica tú qué estás vendiendo. Entonces, si facturaste en un determinado mes, por lógica vas a tener que presentar la retención en la fuente, porque tienes que hacer autorrenta especial si estás en la obligación de hacerlo. Y lo digo mucho porque a veces uno decía, ay no, o uno veía cuando hace auditorías, ay no, pues al finalizar lo importante es que cuando la exógena la presente global de todo el año, pues me coincida, ¿no? Pero hoy en día no, porque ya tenemos fracciones de información exógena, se podría decir, que se están entregando a la DIAN mensualmente o diariamente, y más ahora que viene la nómina electrónica, en donde también allí tenemos una incidencia de la información que tenemos que entregarle al Estado. Por eso la contabilidad se vuelve muy importante aquí, porque en estos ejercicios, si yo no tengo una contabilidad organizada, yo no le voy a poder entregar esta información en estos tiempos. O sea, ya tenemos tiempos mensuales para entregar la información a la DIAN y en unas fechas, y ella sí está recibiendo la información muy rápidamente. Impuesto a Industria y Comercio, que se presenta de forma anual. Este es un impuesto territorial que tiene pues algunas cosas que son macro a nivel general, pero que tiene diferencias de acuerdo a cada municipio, porque se basa en cada estatuto de renta municipal. Y la información exógena, que les cuento que hoy en día, cuando se crea el impuesto al régimen simple, la DIAN empieza a hacer convenios para poder hacer ese impuesto con las alcaldías municipales, en donde miren que se están cruzando ellos información. Entonces ya tenemos que la información exógena no solo le sirve a la DIAN, sino que sirve para pasársela a la UGPP, sirve para cruzarla con bancos, sirve para cruzarlas con la pila, sirve para cruzarlas con varias bases de datos. Y entonces ya uno, por más que diga, mire, allí queda la DIAN, voy a pasar por la cuadra de atrás para que no sepan que Genicov existe, no, nada, no se preocupe, que la DIAN ya con esta información exógena sabe casi todo, incluso a veces más que uno, tiene una muy buena base de datos y cada vez enrobustece más las plataformas que ella tiene. La facturación electrónica, que es un ejercicio que empieza a sonar mucho el año pasado, que ya está implementada pues casi al 100%, digo casi al 100% porque hay algunas empresas que no lo han hecho, por ser del sector público o porque están haciendo ejercicios todavía reglamentarios para los documentos equivalentes. Y la nómina electrónica, que ya empieza a regir, ¿no? Y esta nómina electrónica es una cosa bien interesante porque es la nómina de pago electrónico. Entonces es como decir, bueno, ¿a quién contratas y cuánto le vas a pagar? Para que no le pagues más, o si le pagas más, expliques por qué, y si le pagas menos, también expliques por qué. Para ejercicios, pues, también de información transversal con entes de control. Dentro de las obligaciones sustanciales tenemos el de pagar el impuesto de renta, que les decía, la otra es la presentación. Ahora aquí vean las sustanciales, que lo pague si está en la obligación, pagar el impuesto de IVA, pagar el impuesto al consumo, pagar el impuesto de industria y comercio y pagar los parafiscales y los demás. O sea, aquí estamos colocando como las más relevantes, porque hay muchas más. Pero entonces se combina presentación más pago. Por ejemplo, hay declaraciones de IVA que tú presentas que puedes tener saldo a favor. ¿Por qué? Pues porque ese mes o ese periodo bimestral o cuatrimestral compré más de lo que vendí, pero puede suceder que en el siguiente mes yo venda más de lo que compré, y como vengo arrastrando un saldo, pues allá hay una compensación y presente una declaración con saldo a favor, en ceros o con valor a pagar. ¿Qué otro hecho formal tenemos nosotros? El de la Cámara de Comercio, que es con una entidad que no es del Estado, pero es una ONG. O sea, la Cámara de Comercio es del sector privado, una organización no gubernamental que hace algunas actividades, y que el Estado, yo lo que he revisado es por la eficiencia que tienen las cámaras de comercio hoy en día, le están colgando también otras tareas que antes no las tenía,
y pues ella digamos que lo hace. Ante ella tenemos que renovar la Cámara de Comercio hasta el 31 de marzo de cada año. Aquí hay que decir algo bien interesante, y es que ahorita la Cámara de Comercio no te va a sancionar si tú renuevas el 1 de abril, pero la Cámara de Comercio sí está en la obligación de mandar una lista de personas, las que se renovaron entre el 1 de enero y 31 de marzo, y manda una lista de personas a la superintendencia, y después manda las que se van renovando después, posteriormente. Y es la superintendencia la que puede sancionar a las que se renueve después del 31 de marzo, primero. Y segundo, hay que tener en cuenta que salió una resolución en la cual se le da la potestad a la superintendencia ya no de colocar solamente en liquidación aquellas empresas que no se renuevan, sino de disolverlas por completo. O sea, desaparezcanlas, porque esas empresas definitivamente no se están renovando. Porque antes uno dejaba como pasar el tiempo y uno a los 4 o 5 años iba a hacer la renovación y ahí todavía tenía la unidad empresarial. Ya no, o sea, ya puede haber una resolución donde usted vaya y ya usted no aparece por ningún lado, y puede perder el nombre y otra persona ya lo puede estar utilizando, porque ellos tienen un sistema que se llama Confecámaras, en donde el objetivo es que yo no coloque un nombre en Popayán y otro nombre en Bogotá, otra persona con el mismo nombre, para que yo pueda después expandirme y crecer en todo mi territorio. La otra es la renovación del RUP, estas son de las más relevantes, que es el Registro Único de Proponentes, que se hace hasta el 5º día hábil del mes de abril, o sea, hasta el viernes tienen plazo para renovar. Si no, pues el lunes lo pueden volver a sacar, sí, pero ya no a modo de renovación, sino a modo de inscripción. Y renovar el Registro Nacional de Turismo, pues que se hace en los 3 primeros meses del año para las empresas que son del sector turismo. Algo que les quería mostrar es que hoy en día nos dicen a nosotros, oiga, tráigame el RUT actualizado. Y uno dice, no, pero si no le he cambiado nada, ¿no es cierto? Y siempre se lo devuelven a uno. Entonces, una de las cosas que uno dice, bueno, ¿qué es un RUT actualizado? Y es esto, el RUT me va a decir lo siguiente. Aquí yo muestro en esta parte, ustedes observan, donde dice responsabilidades fiscales, me va a decir qué hace esta persona. Ah, esta persona declara renta, tiene la actividad 22, o sea que firma a nombre de un tercero. Ah, es no responsable de IVA. Para una persona jurídica allí va a decir, ah, es responsable de IVA, es retenedor en la fuente, presenta información exógena, ¿sí? Tiene factura electrónica. Aquí me van a salir todas las responsabilidades que tiene la empresa. Si la persona no actualiza el RUT, créanme que la DIAN les va a decir a ustedes, no es mi responsabilidad. La responsabilidad de la actualización es suya, no mía. Tenemos 2 fechas que son supremamente importantes, que están a mano derecha en la parte de abajo inferior. Hay una que es grandecita, por ejemplo en este caso 28/02/2020. Esta primera fecha me dice a mí qué día fue la última vez que yo hice un cambio en ese RUT, en ese documento. Un cambio como que actualicé mi número telefónico, me cambié de dirección, cambié el correo electrónico, me pusieron una nueva responsabilidad, cambiamos de junta directiva, cambiamos de representante legal, lo que quieran, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita que salió a diciembre, para hacerlo ahorita en enero, cambiaron algunas actividades del SIU, porque el SIU lo están adaptando más a nivel internacional. Entonces, muchas personas tienen que entrar a actualizar este RUT. Esa es como la fecha en que yo fui a hacer algún cambio interno, pero cuando a mí me piden un RUT actualizado, que no tenga más de 30 días, lo que me están diciendo es, miren la fecha que aparece bien abajito, como en esa letra chiquita que uno no ve. Ahí dice que este RUT fue sacado el 19 de marzo del 2020, ¿sí? Pero podría perfectamente decir 19 de marzo del 2021. Entonces yo digo, ah, no, es que este RUT es muy viejo. Entonces lo que la persona busca cuando le pide un RUT actualizado es que esa fecha que está bien abajo, la más pequeña, tenga no más de 30 días normalmente para algunos casos. No siempre, porque a veces la gente cree que es que tengo que ir a cambiar algo para que se actualice la fecha grande. No, la fecha grande no, porque si los datos siguen siendo los mismos no hay problema. Lo que necesitan es la fecha abajo para poder saber, porque mire que ahí esta persona no es responsable de IVA, pero es que entre febrero del año pasado, marzo del año pasado y marzo de este año pudieron haber pasado muchas cosas realmente. Entonces aquí hay un cuadro resumen de normalmente las obligaciones que tienen
las obligaciones tributarias a nivel de la DIAN que tienen las unidades empresariales. Las personas se dividen en persona natural y persona jurídica, básicamente. Tenemos en la primera columna, que es como en rojito, habla de la declaración de renta. En esta declaración de renta tenemos algo bien interesante y es esto. Decimos que la declaración de renta para las personas naturales se presenta bajo el régimen ordinario. Miren, tiene un enlace directo si la tienen que presentar. Mientras que en las personas jurídicas tengo dos opciones para presentar la declaración de renta. Una es bajo derecho privado o bajo derecho del régimen especial para efectos del cobro de la tarifa o de la tarifa de renta, ¿no? 0 o 20% para el caso de régimen especial cuando cumple unas condiciones específicas, o 33% para las personas jurídicas. Mientras que en las personas naturales hay una tabla que es como una curva, ¿no? No es una recta en donde ya está el porcentaje, ¿no? Porque eso depende en la casilla en que caigas, ¿no? Y ahí hay algo de una excepción de impuesto de renta para un pago del 9% si estás en el artículo 207 del Estatuto Tributario, y hay otros. Ahora en IVA, ¿sí? En IVA miren que lo trabajamos con color azul. En IVA vamos a mirar lo siguiente. Una persona natural puede ser no responsable de IVA o puede ser responsable de IVA, y ahí hago una anotación en donde digo, oiga, si cumple unos topes, usted puede ser responsable de IVA, si no, es no responsable. Mientras que tributariamente, la persona jurídica automáticamente, si la actividad que vende, el producto que vende está grabado con IVA, así sea poquito, grande, pequeño, mediano, como quiera la empresa, automáticamente esa persona ya es responsable de IVA, ¿sí? Entonces mire que ahí empieza el Estado a diferenciar que a las personas naturales les da gabela, mientras que a las personas jurídicas las trata todas por igual. Usted ya debe tener en teoría una infraestructura mental, por lo menos de lo que es su empresa. Y tenemos el impuesto al consumo. En el impuesto al consumo, igual que en el IVA, tenemos responsables y no responsables, dependiendo del tamaño de la unidad empresarial o si trabajan bajo franquicia o no. Las personas que, digamos, de restaurantes o así, porque si trabajan bajo franquicia, automáticamente se van a IVA. Hasta allí es como la parte del tributo. Dentro de la parte de la contabilidad que tenemos nosotros, ¿sí? Que la contabilidad genera indicadores para la toma de decisiones. Vean, es sumamente importante esto, que la gente dice, ay, es que después de que nos dan tributario nos dicen que la contabilidad es para otra cosa diferente. No, lo que les digo, yo esta mañana hablaba con uno de los empresarios en una asesoría y les decía, si usted pone la meta, no importa, los impuestos y la contabilidad son una herramienta y hacen parte del trabajo que vamos a hacer, pero igual la contabilidad realmente lo que te va a dar son indicadores. En esta imagen lo que yo voy a decirles es para mí qué es la contabilidad, ¿sí? La contabilidad me da los indicadores y me dice yo para dónde voy. Si yo no llevo contabilidad en una empresa, es como que yo me subo a un carro con los ojos cerrados. Voy a decir, voy a manejar a ver qué me pasa. O me subo a un carro con la llanta pinchada, ¿sí? O me subo a un carro y en vez de echarle gasolina le echo agua porque no tengo tanta plata, ¿no es cierto? Entonces, mire, no voy a llegar a ninguna parte con un carro o con una mente mía creyendo que el carro me va a avanzar en esas condiciones. Lo mismo sucede si un empresario no lleva contabilidad en la empresa. La contabilidad te da medidores para que tú puedas tener indicadores y saber qué puedes hacer, o sea, el saber diariamente qué puedo hacer, cuáles son mis gastos, cuáles son mis costos, a quién le debo, quién me debe, ¿sí? La consolidación, entonces ahí yo me doy cuenta, cuando yo llevo contabilidad, yo me puedo dar cuenta, oye, los lunes vendo más, no, mire que los viernes vendo menos, pero los lunes de diciembre vendo más, pero los viernes de tal época vendo menos. Me puedo dar cuenta de cosas como a esta persona le puedo ampliar el crédito, no le puedo ampliar el crédito, en qué momento yo me puedo endeudar con un banco, cuando tengo buenos indicadores financieros, ¿sí? Yo a veces muchas veces le digo a la gente,
cuando yo tengo mis indicadores claros de contabilidad y sé para dónde voy, yo puedo ir a un banco y hacer un préstamo. Pero muchas veces la gente dice, no, es que a uno no, en los bancos no le presta a uno nadie, ¿no es cierto? Y es porque no tienes claras las cuentas. Porque si tú vas con una contabilidad fea, con unos estados financieros feos, en indicadores, pues nadie te va a prestar. Entonces la contabilidad te dice, oiga, venga, espérese, póngase bonito, y usted sabe en qué día está bonito para poder hacer el ejercicio y poder ir a un banco o hacer diferentes cosas. Mi empresa sin medidores, si no tengo un sistema de cuentas, es como manejar el carro sin mirar los medidores. Es un peligro realmente. El empresario empieza a decir, no crezco, no sé qué hacer. Entonces por eso es muy importante anclar este tema, saber un poco de cuáles son mis obligaciones, pero también cuáles son mis metas, y que la contabilidad me sirva a mí como un medio para que yo pueda tener esos resultados. La contabilidad recuerda que la contabilidad no es para pagar ni evadir impuestos, es para tomar decisiones. O sea, simplemente pagar impuestos hace parte del trabajo de ser empresario. Para ese ejercicio uno normalmente dice, bueno, entonces hay que tener un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? A veces la gente dice, eso debe ser complicadísimo armar un presupuesto. No, un presupuesto es saber qué me voy a gastar yo, planifico, formulo, o sea, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo, ¿sí? Y empezamos a tener un calendario, cuándo me lo voy a gastar, cuándo no me lo voy a gastar, y ahí yo ya puedo decir, oiga, en qué momento necesito un crédito, en qué momento necesito hacer tal cosa, ¿sí? Y empiezo yo a tomar decisiones como empresarios. A ustedes, los contadores, señores empresarios que están aquí presentes, deben de decirle, venga, ayúdeme para que la contabilidad realmente me sirva para algo. Porque si la contabilidad no le sirve, pues entonces para usted va a ser un lazo. Y casi siempre uno le dicen, es que el contador es un gasto innecesario. Y uno no, si usted sabe aprovechar ese contador, esa contabilidad, un muy buen paquete contable, créame que ustedes crecen impresionantemente. Y no es ese crecimiento así desbordado, sino un crecimiento firme de una empresa que se solidifica cada vez más. Por eso es importante, después de que uno ya tiene un presupuesto, colocarme una meta. A mí siempre me gusta hablar de la meta cuando hablo de contabilidad y tributario. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy. O sea, por ejemplo, en este caso pongo una imagen. Yo puedo arrancar con algo muy chiquito como tipo gimnasio, pero ¿hacia dónde voy? ¿Cómo va a ser mi empresa? ¿Cuántos empleados voy a tener? Digamos, ¿a dónde me quiero ir? ¿Cuánto me quiero ganar? ¿Sí? ¿Cuántos clientes quiero tener? ¿Sí? Y todo ese ejercicio, entonces yo ya digo, hoy estoy en el punto A, mañana voy a estar en el punto B, y ahora sí, contabilidad, dígame qué hacemos, cuáles son los puntos de equilibrio, cuáles son las metas de venta que usted me va a colocar, que yo eso ya lo transformo con mi equipo de mercadeo. ¿En qué? En ventas. Cuando ya uno tiene esto, ahora sí uno dice, vamos a mirar cuál es el ciclo para poder saber esa información que queremos para la toma de decisiones. Primero hay un hecho generador que sucede. Aquí en este hecho generador, miren, trabajamos a algo y revisamos que los documentos cumplan unos requisitos de ley. Aquí aclaro algo para el ejercicio de documentos y clasificación y registro contable. Mire, la contabilidad, si usted lleva una servilleta, señor empresario, a contabilizarla, pues el contador se la contabiliza. Si usted lleva, no sé, cualquier papel que no cumpla todo, o sea, si usted dijo, páguele a Jenny Cobo tanto y no le pida seguridad social, pues el contador se lo va a contabilizar. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que hoy nosotros los contadores les decimos a los empresarios, vean, necesitamos que este documento soporte de Jenny Cobo, que va a cobrar por X honorarios, ya sea de una asesoría empresarial, de una revisoría fiscal, de una auditoría, de lo que sea, debe de tener la seguridad social. ¿Para qué? Pues para que sea deducible tributariamente. Entonces lo que hacemos muchas veces los contadores es emparejar los procesos contables con los procesos tributarios para hacerle más fácil la vida a usted y que usted pague menos impuestos. Porque la DIAN que ha determinado lo que no cumpla con la parte tributaria, como yo le estoy diciendo, pues simplemente no se lo reconozco como un costo deducible. Y eso no significa llevar doble contabilidad. Simplemente la DIAN dijo no. Si usted no cumple, no es un costo deducible. ¿Listo? Entonces, mire,
La información, ustedes hacen unos hechos generadores, compran, venden, contratan, lo que quiera que hagan, le llevan unos documentos esos documentos se los llevan al área contable, son clasificados, ¿sí? Se hace el registro contable y aquí es la parte maravillosa de los software de hoy en día. Aquí es donde el contador dejó de ser un tenedor de libros y tocó volverse un contador de verdad. Los software contables son los que hacen el reproceso para que la información se genere dentro de un sistema y al finalizar yo tenga resultados. Porque es que antes uno trabajaba con sábanas y con libros y con ese libro de 12, 18, 20 columnas para integrar las cuentas, ¿no? Eso ya lo hace ¿quién? El software contable. Y aquí voy a hablar un poco de Klaus. Mire, en el ejercicio, cuando el software, jamás, ningún software contable es malo, porque un software es un software, pero si uno alimenta muy bien al software, el software te saca una información impresionantemente chévere. A mí personalmente de este paquete, yo lo trabajo hace bastante tiempo, hace más o menos unos 7 años, me gusta mucho, es que él me ayuda mucho en este proceso de sistematización y me genera mucha información para que yo tanto pueda trabajar la parte tributaria, me da elementos, me da informes para poder hacer las declaraciones con más, digamos, que yo pueda decir, uy, sí, esto sí es, me da muy buenos soportes realmente. Y eso te va a dar un software, pero si tú no tienes una contabilidad en un software, pues te va a tocar hacer todo ese ejercicio manual y vas a perder mucho tiempo y necesitamos que los contadores avancemos al ejercicio en donde vamos a hacer más unos consultores empresariales. ¿Listo? Para que esta información realmente pues ayude a este ejercicio de la meta, ¿sí? A que el empresario crezca y llegue a donde quiere llegar. En este proceso, pues el ciclo contable es un periodo en el cual se registra una información, se saca una información y al finalizar esa información sirve pues para generar algunos informes financieros de cualquier índole, ya sean de presentación de informe a unidades, a entes de control o de presentación de informes a la empresa para la toma de decisiones, cuándo compro, cuándo vendo, qué inventario debe tener, qué no debe tener, en qué época debo comprar, en qué época no puedo comprar, cuándo es la mejor tasa para pedir un crédito, cuándo no, ¿sí? Básicamente eso, después de todo ese ciclo contable, vamos a tener información de este tipo. Aquí hay algo que me gusta mostrar mucho y es preguntarle a los empresarios lo siguiente. Vean, usted cómo quiere hacer las cosas. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta hacer las cosas? ¿Cómo tú quieres hacer las cosas? ¿Cómo debes hacer las cosas? Porque aquí hay una cosa bien interesante y aquí es algo que uno se pregunta. Es que yo quiero hacer las cosas así. Los contadores a veces uno llega cuando yo hago auditorías o hago asesorías, mejoramientos de, por ejemplo, el sistema contable en una empresa, y uno llega y les implementa un sistema de gestión contable bien chévere y entrena a los contadores y los deja actualizados y deja a la empresa súper chévere. Uno se encuentra con lo siguiente: muchos contadores y muchos empresarios dicen, es que aquí se ha hecho así por tanto tiempo y se va a seguir haciendo así. O le dicen a uno, es que así lo hacía mi papá. Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo quieres hacer las cosas? ¿Será que como quieres hacer las cosas tienes el resultado? Y en contabilidad muchas veces uno dice, venga, no es como quiera, es como debes hacer las cosas, porque ya existen unas reglamentaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me toca pagar tanto impuesto? ¿Por qué se desconoce tanto en la declaración de renta? Claro, porque haces las cosas como quieres y no como debes. ¿Listo? Les voy a contar algo aquí que me ha pasado con Klaus bien interesante, y es que el programa tiene un CRM muy fuerte, o sea, tiene un sistema de gestión de seguridad muy fuerte. Entonces cuando uno se encuentra con un programa de estos, no es como yo quiero hacer las cosas porque él me va diciendo en que está mal, le van a cobrar más impuestos, esto no se hace así. Y a veces uno está acostumbrado a esos paquetes donde te dejan hacer las cosas como tú quieres, y uno dice, no, es que el otro paquete es mejor, o sea, esos paquetes que son súper rígidos o que te permiten hacer muchas cosas. Personalmente yo digo, no los usen, señores contadores, no los usen, señores empresarios, porque créanme que cuando la DIAN le manda un correo diciendo, querida y apreciada Jenny, le indicamos que su declaración tiene inconsistencias, uno dice, ¿por qué no me compré un paquete que fuera más rígido
y me dijera que no es como yo quiero, sino como debe de ser. ¿Listo? Te modernizas, te adaptas o te vuelves un dinosaurio. Básicamente es el ejercicio aquí. Si haces las cosas como quieres, no te estás modernizando ni adaptando. Muchas empresas en COVID murieron porque es que yo no sé manejar internet, yo no sé manejar ese WhatsApp Business, yo no sé manejar eso, yo no sé, pues prefirieron morirse. Muchas empresas dijeron, estoy dispuesta a aprender. Y miraron y se expandieron en un mundo de negocios impresionantes, en donde yo veía chicos que tenían gimnasios nuevos, que dijeron, listo, pues hágale como sea, y pudieron subsistir, y unidades empresariales que me dijeron un gimnasio, pues el pelado se inventó un curso por internet y lo hizo, ¿sí? Y miren, por ejemplo, la ventaja de tener un software como estos, y es que lo pude trabajar en la nube. O sea, yo incluso ya no voy casi a las empresas. ¿Por qué? Porque la información la tengo en mi casa. Se me dañó un computador, lo puedo ver desde mi celular. Se me dañó el celular y el computador, me puedo pasar perfectamente a otro computador. Entonces es eso, te adaptas o te vuelves un dinosaurio cada vez y pues pierdes clientela, ¿no? Dentro de ese ejercicio ustedes tienen que ver qué cosa. Los soportes contables tienen que ser idóneos, ¿no? Tanto los internos como los externos de la unidad empresarial. Y cuando decimos idóneos es que cumplan las condiciones, las características, que uno no tenga que estarse recordando qué fue que hice, qué fue que hice, cómo fue que hice, qué era eso. No, o sea, que sean idóneos, que si yo no estoy, el que los vea, cualquier contador los entienda, que si no está, que si viene un funcionario de la DIAN los vea y diga, eso es tan claro como el agua, ¿sí? Pero es que a veces uno dice, es que este documento, Dios mío, ni el interno ni el externo. Dentro de los documentos internos que tenemos, la factura electrónica, que hoy en día toma gran importancia, créame, por toda esta normatividad que está alrededor de ella y la información que está generando. Pues el comprobante de ingreso, que es el tradicional, el comprobante de ingreso, recibo de caja, la nómina, que también se va a volver supremamente importante de aquí en adelante, el documento de soporte para los no obligados a facturar, que el año pasado, para los que, pues si no lo saben, y ya creo que todos aquí lo sabemos, para las personas jurídicas, este documento de soporte desde el 15 de agosto del año pasado tiene resolución, como tipo de resolución de facturación. O sea que si tú estás comprándole a los no obligados o no responsables de IVA, sin este documento con resolución de facturación, esos costos pueden no ser deducibles. Entonces mire que la DIAN cada vez nos aprieta más y nos dice, venga, los pongo en regla. Los ajustes contables y los recibos de caja menor. Dentro de los documentos soportes externos tenemos pues la factura de compra, que vendría siendo la factura electrónica en el caso que yo le compre a alguien, los documentos equivalentes, que son los peajes, las entradas a cine, los servicios públicos, ¿sí? Que son 12 y están reglamentados. Y les voy a decir aquí algo que me encontré en una auditoría. No, es que yo tengo, yo doy documento equivalente porque yo vendo tal cosa y eso está exceptuado. Ojo que lo que está exceptuado es la venta exclusiva de ese documento, a lo que hace referencia a ese documento. Pero si yo vendo otra cosa que no tiene relación con ese documento, tengo que tener factura electrónica. Yo, ay, ¿cómo así? Por ejemplo, en las entradas de cine, ¿no es cierto? Ellos venden los que tales, los de cine no tienen. Bueno, vamos a dar un ejemplo mejor con los servicios públicos. Yo tengo las empresas de servicios públicos, las que son de proyectos veredales, por decir algo, o algo más pequeño. Ellos dicen, nosotros estamos exceptuados de la factura electrónica, sí, pero es que allá en donde tengo la empresa, alquilamos un espacio para que unas personas pongan un negocio. Lo que está exceptuado de no hacer factura electrónica es el servicio, es esa facturación del servicio, del servicio público, pero el del arrendamiento tienes que hacer la factura electrónica. Entonces ahí empiezan a aclararse muchas cosas con relación a estos documentos equivalentes, los recibos de pago de seguridad social, las pilas, certificados de Cámara de Comercio, RUT, certificaciones bancarias y pues demás que podamos encontrar. Al finalizar todo este ejercicio que les muestro, el contador llega y los mete en unas cuentas que se denominan activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costos y gastos, para obtener, y bueno, lo hace bajo una contabilidad que está basada en NIF, ¿sí? Dependiendo del grupo en el que estás, grupo 1, grupo 2, grupo 3. La mayoría de las empresas de Colombia están en el grupo 3 o en el grupo 2. Y con toda esta información, lo que al final sacamos son unos estados financieros.
¿Para qué nos sirven estos estados financieros? Miren cómo vamos llevando. De lo tributario a la toma de, necesitamos unos indicadores, esos indicadores cómo los vamos a armar con información de hechos económicos que van a contener unos papeles que se registran en un proceso y al finalizar vamos a tener, bueno, y seguimos y tenemos unos estados financieros. Estos estados financieros básicamente que nos van a mostrar esto para los contadores, así que colegas, me disculparán que sea un poco muy escuelera, pero tengo empresarios acá y tengo estudiantes y a veces el empresario no entiende qué es el estado de la situación financiera, lo que antes llamaban el balance general. Yo siempre les digo a los empresarios, un estado de la situación financiera es como una fotografía. ¿Cómo estás tú en un momento? ¿Cuál sería tu rostro o tu cara si yo te tomo la foto a las 2 de la mañana? Yo te hacía de sorpresa, a tu casa, le tomé una foto a las 2 de la mañana. Y después le voy a tomar una foto un miércoles al mediodía, le tomé una foto un miércoles al mediodía. O le tomo una foto media horita antes de irse para la fiesta, ¿no es cierto? Al final uno dice, no, la foto de las 2 de la mañana, terrible. O sea, algo así como que en un estado financiero vendría siendo el último, ¿no? El último escenario. O sea, mejor dicho, yo debo hasta lo que no tengo. ¿Listo? La foto del mediodía es algo normal, o sea, pues bien. Pero la foto de antes de la fiesta estoy para conquistar, ¿sí? Miren, ¿y por qué les doy estos 3 ejemplos? Porque de una u otra manera, aunque la foto de la persona parezca diferente, detrás de esa foto es siempre la misma persona, ¿sí? Y lo mismo sucede con nuestras empresas. Por eso les digo que los estados financieros nos sirven para prestar, a veces en los bancos, pero no vamos en la época adecuada. O sea, es como que hubiéramos ido al banco con la foto de las 2 de la mañana. Entonces uno dice, pues ahí nadie le va a prestar, ¿no? Hay que irse como cuando uno se va para una fiesta al banco. Entonces uno busca el mejor escenario y es de acuerdo pues a su temporada para ir posterior a esa temporada a presentarse al banco para que me hagan un préstamo. O uno busca cuál es mi escenario de acuerdo al actor con el cual quiero interlocutar con mi información financiera. Tenemos estos 3 escenarios, básicamente todos los estados financieros que se hagan de estado de situación financiera están allí. Lo que tengo, debo poco, tengo mucho. La mitad de lo que debo, la mitad de lo que tengo lo debo, la otra mitad es mía. Tengo mucho, pero también debo mucho. ¿Por qué? Acabo de comprar el carro, di una cuota de 10 millones de pesos, entonces mi pasivo es de, si el carro costó 100 y di 10, pues entonces mi pasivo es de 90 y mi patrimonio es de 10 porque fue lo que di, pero al finalizar el carro es mío, ¿sí? Tenemos el estado de resultados que también se saca de esta información contable que me dice cómo me fue en un determinado tiempo, ¿sí? Y es aquí donde yo realmente cumplo las metas. Donde dice, vean, si yo me pongo una meta, digo, oiga, yo tengo que vender 240 millones de pesos para poder tener una utilidad, en este caso, digamos, como la planteamos acá, de 10 millones. Pero cuando yo no tengo una meta, mire, yo dije, uy, me fue bien, vendí 120 millones de pesos y al finalizar cubrí solamente mis gastos. O cuando uno dice, mira, vendí, ¿sí? ¿Cuánto? 100 millones de pesos y obtuvo pérdida. Si ustedes observan, miren que los gastos administrativos en todos los escenarios fueron el mismo. Porque a mí el señor del arriendo no me cobra más ni me cobra menos si yo vendo más o vendo menos. Él me dice, esto vale el arriendo. Los de los servicios públicos nos pudimos dar cuenta que en pandemia siguieron llegando. Que dijeron en algunas partes, bueno, no se los vamos a mandar, pero espérate que cuando se los mandamos acumulados. Porque los gastos fijos son esos, son estándar. Venda o no venda, los tengo que pagar. Entonces, si me gasto lo mismo, pues vendiendo 100 que vendiendo 240, pues como gerente, ¿qué tengo que hacer yo? Apostarle a vender 240 millones de pesos. En este caso, digamos, porque fue la meta que puse acá, ya la de ustedes, yo he tenido empresarios que yo les digo, si usted me quiere contratar, tiene que vender como 400 millones de pesos. Si algunos crecen tanto, ahorita vamos a mirar, ya este año con un presupuesto que hicimos, un empresario me dice, Jenny, creo que vamos a tener que contratar revisor fiscal después de 4 años, ¿no? Y él decía, cuando yo le puse la meta de 300 millones de pesos, me dice, yo no creo que yo pase eso. Y hoy me dice, uy, no, Jenny, yo me quejaba de 340 y eso lo vendemos ya mensualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque te empiezas a colocar metas. ¿Y de dónde sacas la información? Pues parte de la parte contable. Ya con todo esto hacemos un cierre contable
Y este cierre contable, ¿para qué me sirve? Pues para poder presentar información tanto al Estado como a lo que yo tengo. Y pues aquí hay un pantallazo del paquete en donde decimos, bien, a mí me encanta mucho y realmente este paquete casi siempre que me dicen lo recomiendo porque tiene dos tipos de cierre. El primero, que es un cierre parcial para yo hacerlo mes a mes, y el segundo, que es el cierre definitivo del otro año, es la llave, después como yo como contadora que firmo un estado financiero y sé que no me lo van a cambiar. Y si me lo cambian, el paquete me dice a mí quién me abrió la contabilidad. ¿Sí? Porque aquí hay un sentido de responsabilidad incluso para los empresarios y para los contadores, que puede ser una inexactitud en la declaración y yo digo, oiga, pero ¿por qué si mi contabilidad está bien? Es que la abrieron. Bueno, ya eso es otro tema, entonces me da mucha información. El ejercicio, hay que tener siempre una normatividad presente, en este caso pues estas son las últimas leyes, sobre todo la resolución 042-2020 y para este año pues la resolución de nómina electrónica. Y siempre cierro con esto, señores empresarios, señores contadores, seamos impecables con nuestras palabras, no nos tomemos nada personal, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Esto es de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca de Miguel Ruiz y me parece supremamente importante. ¿Por qué? Porque a veces los empresarios se enojan con los contadores y creen que es personal, no, es empresarial. O a veces los contadores hacemos algo, pues se nos fueron las luces y creen que es personal, no, simplemente se nos fueron las luces. Pero siempre tenemos que dar lo máximo de nosotros, tanto siendo empresarios como siendo contadores, como siendo estudiantes o en cualquier espacio en el cual nosotros nos encontremos. Pues ese era todo lo que les quería compartir. Aquí están mis datos donde me pueden conseguir. Soy asesora empresarial, mejoramos sistemas en la parte contable y aquí están los datos de Klaus, que es quien nos está patrocinando el día de hoy. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Jenny? Sí, yo te escucho súper bien. Listo, muchas gracias. Te voy a hacer 2 preguntas del público. Nos pregunta Innova Empresarial, como contadores que no superan el tope para factura IVA en sus honorarios y deciden facturar electrónicamente, ¿queda automáticamente responsable de IVA si decide facturar electrónicamente? Listo. Si no cumples el requisito, no. La norma lo que dice es que si vas a facturar, tienes que hacerlo como lo dice la norma, porque la responsabilidad del IVA es otra cosa diferente. Vale, ¿listo? Perfecto. Cindy Benítez nos pregunta, buenas tardes, tengo una inquietud, deseo saber si el documento soporte para no responsables de IVA debe estar firmado por el proveedor y si debe ser de talonario o puede ser un formato en Excel. La resolución 042 con relación a este documento dice que tiene que hacerse en un sistema que, igual que la factura de antes o la factura electrónica, te garantice que hay consecutividad, ¿sí? Primero que todo. Y realmente dentro del ejercicio, cuando uno dice eso, o sea, si tú garantizas que no va a haber doble documento con el mismo número, no dice que tiene que ser en talonario en físico o en Excel, no, dice que tienes que garantizar es eso, ¿no? Y que tiene que tener resolución, primero. Y segundo, con relación a si debe de estar firmado por el proveedor. Realmente ese sería el deber ser, que esté firmado por el proveedor, pero hoy por COVID tú puedes empezar a tener políticas que te garanticen que está firmado virtualmente. Y la segunda cosa que sí tienes que tener en cuenta es que en el caso de la ausencia de esa firma, yo les digo a las personas, vean, que me lo mande el correo que está en la página de la DIAN, porque suele suceder que está muy lejos o que no me puedo desplazar fácilmente. Y 2, que sí o sí le tienes que consignar en la cuenta específica de ese proveedor o acreedor tuyo. Eso garantiza ¿qué cosa? Que tú estás ahí básicamente como firmando en el caso de una ausencia, pero sí, lo mejor es que esté firmado siempre por el proveedor o acreedor. Gracias. Carolina Bastidas nos pregunta, ¿qué pasa con el dinero que no es efectivo? Por ejemplo, la devaluación de activos. ¿En qué sentido? O sea, con el dinero. Estas son provisiones, son depreciaciones. Pues digamos, si esa es la pregunta hacia eso,
Eso se hace al finalizar del año y se hace por medio de un ajuste contable en donde se deja pues la evidencia de por qué yo ajusto, ¿no? O sea, si estoy depreciando un equipo, un bien, o sea, por qué apliqué un método, otro método o unos determinados tiempos, ¿no? Vale, y finalmente Fabio nos pregunta, ¿qué software recomendarías para un hotel? Para un hotel. Pues digamos que estamos hablando en estos momentos de clouds, tendrías que, digamos que con alguien de aquí del sistema decirle, mira, yo necesito que me des esta información y ya ellos te van a decir cómo puedes parametrizar algunas cosas de un hotel. O sea, yo sé que hay software que son especializados hacia ciertos sectores, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que si tienes una contabilidad básica, Klaus te va a poder colaborar. Si no, tendrías que revisar si lo trabajas por centro de costos o qué necesidad básica requieres para el ejercicio o qué es diferenciadora que te podría llevar a un software especializado en el área, ¿no? Si no, pues este programa, mira, yo lo trabajo con constructoras, lo trabajo con sector software, lo he recomendado para ferreterías, lo he recomendado para otras son cosas del sector comercial, ¿sí? Pero si tienes algo específico, pues ya tendrías que revisarlo. Sí, Fabio, digamos que nosotros trabajamos con todas las industrias. Aquí lo que te recomendamos es que si deseas puedes escribirnos a este número las inquietudes o el caso puntual que tienes, o a Jenny, claramente, si deseas una auditoría un poco más profundizada, y con mucho gusto te podemos ayudar. Voy a hacer esta última pregunta ya para que finalicemos. Gabriel nos pregunta cómo sería un documento equivalente a la factura. No puntualiza pues muy bien la pregunta, pero esa es la duda. Sí, a ver, Gabriel, digamos que el documento equivalente a la factura, te lo voy a dar, no sé, como no me puntualizas bien, te voy a dar dos cosas. La resolución 042, a diferencia digamos, establece una diferencia entre el documento anterior que nosotros como contadores teníamos, que era el documento equivalente. En la resolución 042 dice que el documento equivalente son 12 documentos que están específicamente y determina, es para los peajes es un documento equivalente, los tiquetes aéreos son un documento equivalente, ¿sí o no? Entonces especifica digamos, qué documento es el documento equivalente a la factura. Pero tú dices, la pregunta tuya dices... ¿Cómo sería un documento equivalente a la factura? ¿Cómo sería un documento equivalente a la factura? Y no sé si allí ya me estás preguntando, ¿cómo sería el documento soporte para la compra a los no responsables de IVA? Que es el que reemplaza a lo que nosotros llamábamos antes documento equivalente a la factura, que tenía una resolución especial, ¿no? Entonces, este documento soporte para compras a no responsables de IVA, en la resolución 042 te dice, mira, mínimo debe de tener el nombre, la identificación, el medio de pago, la cuenta bancaria, el producto. O sea, casi lo mismo que el anterior, cambia el nombre, le anexamos la resolución, le anexamos unas cosas de los medios de pago, y en el caso mío yo me siento con una empresa y digo, a ver, ¿qué otras cosas necesito yo saber para tomar decisiones? Entonces, por ejemplo, a veces hemos creado o le hemos puesto datos adicionales, pero no porque me lo pida en la resolución 042, sino porque también necesito que ese documento me genere informes e indicadores a mí. Y ahí es donde yo les digo, como contadores no nos podemos solamente sumir a lo que nos dice la norma, sino que también a eso sumémosle cosas que le puedan servir al empresario, ¿sí? Pues porque al final de cuentas, pues todo tiene que generar o revertir una información o una ganancia al empresario. Listo. Jenny, muchísimas gracias. Ya con esto terminamos. Muchas gracias a todos los asistentes, y ya saben, cualquier duda, si quieres, devuelve la diapositiva. Le pueden tomar aquí una foto en este momento para los datos de Jenny, y con mucho gusto los podemos atender. Muchas gracias nuevamente, Jenny, y que descansen todos. Bueno, muchas gracias a todos y a ti. Gracias.